Buenas tardes, mentes creativas. Hoy ya es 28 de octubre y les traigo este tema que seguramente les va a llamar mucho la atención. La muerte entre los mayas, ritos funerarios y enterramientos. Según la historiadora Mercedes de la Garza, para los mayas, la dualidad vida y muerte era generada por fuerzas sagradas que radican en el cielo y en el inframundo. La tierra es el lugar donde se da un choque y se enfrentan la vida y la muerte y se produce la armonía de los contrarios. La tierra es el lugar en donde ambos se vuelven uno. Y justo así está representado el cosmos en la ceiba, donde el mundo de los dioses se encuentra en las ramas, de las raíces se desprende el inframundo y en el tronco se encuentra el plano donde nos encontramos los seres humanos. Recuerden, amigos, que en el episodio pasado hablamos sobre el inframundo. Este inframundo, Xibalbá o el Mignal para los mayas yucatecos, que Landa describió como un lugar donde las almas malas van para pasar tormentos por toda la eternidad, seguramente confundiéndose bastante con su propia concepción del infierno. Si bien no era tal, sí representaba un lugar peligroso con energías de muerte, en donde el viaje no era para nada fácil. Sin ninguna duda, el inframundo inspiraba un profundo respeto entre nuestros antepasados, pero también temor y preocupación. Durante el tránsito por el inframundo, la forma de existencia del finado se altera al desintegrarse en sus componentes vitales. El espíritu inmortal, Teyolia o Chulé, y el cuerpo carnal, Uxical, que se desvanece y muere al igual que el nahual o el alter ego animal del desvanecido. Es por ello que a lo largo de su historia, nuestros antepasados desarrollaron elaborados rituales en torno a la muerte. Y hoy vamos a platicar acerca de algunos de esos rituales y sobre las principales formas de enterramiento que existían en la época previa a la llegada de los europeos al área maya de México. Pero amigos, ¿qué es un ritual? Un ritual es una práctica repetida que conecta lo humano con lo sobrenatural, buscando influir en la voluntad de los dioses o las fuerzas que no se pueden ver. Los mayas realizaban estos rituales con sumo cuidado, sabiendo que un error, una omisión o incluso un exceso en su ejecución podría traer consecuencias negativas. Aunque a veces estos rituales podían ser flexibles, siempre seguían ciertas normas que los hacían efectivos. Antes de comenzar, quiero tomarme un momentito para agradecer a mi patrocinador principal, quien hace posible que toda esta información llegue hasta ustedes y por supuesto me permite hacer lo que más disfruto, que es compartir nuestra rica historia y patrimonio cultural. Mi patrocinador principal es Sastal Egg Creative Travels, que también es mi propia tour operadora. Sastal Egg es una tour operadora única, especializada en crear experiencias auténticas y memorables aquí en la increíble península de Yucatán. Desde tours históricos y culturales hasta aventuras ecológicas, nos aseguramos de que cada excursión esté llena de aprendizaje, belleza natural y la esencia de Yucatán. Si están planeando un viaje o simplemente quieren explorar más de esta hermosa región, pueden ponerse en contacto conmigo para cotizaciones personalizadas a través de cotizaciones@yucatanexcursion.com. Nos vemos en la próxima aventura.
Y ahora que ya saben un poquito más sobre lo que hacemos en Sastalec Creative Travels, vamos a platicar sobre rituales y enterramientos. Los mayas creían que al morir, el alma emprendía un trayecto que requería no solo de fortaleza espiritual, sino también de sustento físico. Y para asegurar que el difunto tuviera alimento suficiente en esa travesía, colocaban en sus tumbas ofrendas de comida. Esto era crucial, ya que el maíz y otros elementos no solo nutrían el cuerpo en vida, sino que también alimentaban el alma en su camino a través de los distintos niveles del inframundo, garantizando que no pasara hambre en su destino final. Landa describe cómo los mayas amortajaban a los muertos, llenándoles la boca con maíz molido, que ellos, dice, llamaban Coyem, que representaba su comida y bebida, y junto con esto colocaban piedras usadas como moneda, para que en la otra vida no les faltara lo necesario para subsistir. También enterraron ídolos y libros, si es que el difunto era un sacerdote. Por su parte, Cogolludo observó en Campeche que a los difuntos se les colocaba en posición fetal, doblando sus piernas y acercando la cara a las rodillas. Y en las tumbas se les ofrecía toda clase de alimentos y bebidas. Aunque los métodos variaron según la época, la clase social y la región, las clases de entierro más frecuentes en el área maya son las siguientes. La urna es un recipiente generalmente de cerámica utilizado para contener las cenizas o restos de la persona. Las urnas suelen ser más pequeñas y a menudo están decoradas o inscritas. La cista es una estructura funeraria más elaborada, generalmente hecha de piedras o ladrillos que puede tener forma de caja. Las cistas suelen estar enterradas en el suelo y pueden contener restos óseos y ofrendas. La cámara. La cámara es un espacio funerario un poquito más grande y complejo, diseñado para alojar un entierro. Puede ser una habitación subterránea o una estructura arquitectónica que contiene restos humanos y ofrendas, a menudo decoradas con relieve o pinturas. Amigos, cuando los arqueólogos encuentran entierros, estos les proporcionan datos para la interpretación del culto a la muerte, religión, costumbres y otros aspectos sociales. Por ejemplo, se sabe que los mayas pintaban de rojo a sus muertos. Entierros mayas localizados en Ixcambó, Yaxuná, así como en Palenque y Calakmul, sugieren el uso de pigmentaciones rojas y negras. Y de ahí que se confirma que el rojo tuvo una gran importancia en la simbología y cosmovisión de los antiguos mayas, ya que supone el nacimiento del sol en el este, la vitalidad, la sangre, el fuego, en tanto que el oeste está representado por el color negro. Esta tonalidad se da en toda la zona maya, pero más aún entre los entierros de gobernadores localizados en Calakmul y Tikal, así como en otras regiones del Petén. La reina roja, descubierta en Palenque, destaca por el uso abundante del cinabrio, el cual es muy difícil localizar en la región. Lo que se sabe por excavaciones de las tumbas de gobernantes en Palenque y Tikal y otros centros de la época clásica es la creencia de que estas personas
supremamente poderosas, se habían transformado en seres sobrenaturales después de la muerte. De cierta forma, se volvían como dioses, y al parecer esta transformación se conmemoraba con ritos funerarios. La deificación de los gobernantes fallecidos y su veneración en adoratorios funerarios eran elaboradas expresiones de culto a los antepasados, tema que probablemente imbuía la antigua religión maya. Diversas esculturas asociadas a la muerte de gobernantes, como la tapa del sarcófago de Pacal en Palenque y el monumento número 24 de Quiriguá, muestran a los señores en el momento de su muerte y de su deificación, cuando caen en el inframundo, habitualmente representado por el simbolismo del jaguar. Al parecer, los jaguares eran a la vez señores del inframundo y protectores de los gobernantes durante su reinado. Máscaras funerarias. También destaca entre los rituales relacionados con la muerte el uso de máscaras funerarias, como objetos a los que se atribuían cualidades extraordinarias. Las máscaras funerarias de mosaico o de piedra verde eran el elemento central durante el ritual de inhumación de los soberanos mayas, porque a través de ellas se transformaban en el dios del maíz. En su imagen confluyen los rasgos del soberano y los atributos de la divinidad, y en sus materiales la esencia de su religión y de sus costumbres. Estos rostros rituales de mosaico eran obtenidos mediante la unión de teselas y aplicaciones elaboradas con jade y crisoprasa, concha y caracol, obsidiana y hematita, materiales preciosos para los pueblos mesoamericanos por estar simbólicamente relacionados con los estratos divinos. Con ellos se daba forma a la imagen de las deidades, de los gobernantes en acciones rituales y a los objetos sagrados que los acompañaban, generando un arte pleno de naturaleza, concebido como un poderoso proceso de transformación que permitía a los seres espirituales encarnar y a las personas y objetos convertirse en los seres sobrenaturales a los que personificaban. Como objetos a los que se les atribuían cualidades extraordinarias, las máscaras funerarias de mosaico de piedra verde y los ajuares de los que forman parte cumplieron en la antigüedad de manera plena su función ritual durante la ceremonia de inhumación para la que fueron concebidos y conservaron su significado en los siglos subsecuentes dentro del ámbito de enterramiento. Objetos personales. Se acostumbraba a enterrar el cadáver con sus objetos personales o de uso diario, que constituyen lo que se llama ofrenda funeraria. Esta ofrenda funeraria se conformaba con diversos tipos de adornos, armas y utensilios fabricados con materiales como obsidiana, concha, pedernal y lo más común, vasijas de barro. Las ofrendas no significan propiamente un culto al muerto, sino un don de los vivos para ayudarlo durante el lapso posterior a la muerte corporal. También es común que se les enterrara a los difuntos con los objetos que les servían para trabajar, para llevar a cabo la labor que ellos se dedicaban a hacer mientras se encontraban con vida. Entre los documentos que estuve consultando para contarles todas estas cosas con respaldo arqueológico 100% confiable, amigos, me encontré un artículo publicado en las revistas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, que habla sobre el uso de malacates en rituales póstumos en el sitio de Palenque. ¿Qué es un malacate? Un malacate es
un tipo de artefacto utilizado en el hilado y tejido por culturas prehispánicas de Mesoamérica. La palabra malacate proviene del náhuatl, donde malaní significa torcer y acatl significa caña, es decir, caña para torcer. Este malacate era un uso para hilar, compuesto por una pequeña vara de madera, equipada con un volante pesado de piedra, de hueso o de barro cocido. Estos discos permitían que el hilo mantuviera tensión mientras giraba, facilitando el proceso de hilado de fibras como el algodón o el agave. A mí lo que me llamó la atención es que dice que aunque estos objetos han sido interpretados como parte de la identidad de los individuos enterrados, su significado es mucho más profundo. Nosotros ya sabemos que el tejido era muy importante en la economía del área mesoamericana. Mujeres de todas las clases sociales elaboraban telas en telar de cintura y las adornaban con bordados o aplicaciones de conchas o piedras preciosas. Pues este artículo nos dice que aunque es en verdad complicado encontrar evidencia arqueológica de cuerdas e hilos en el área maya, debido a las condiciones ambientales de la selva tropical, existe evidencia iconográfica entre los mayas del Clásico que sustenta la hipótesis de los hilos y cuerdas como rutas del cosmos maya. Las cuerdas serían los caminos que conectan las esferas terrestre y sobrenatural y son usados para moverse a través de los distintos niveles cósmicos. Fíjense, Fray Diego de Landa, para describir los rituales llevados a cabo por los nativos de la península de Yucatán, documenta el siguiente ritual de sangría que involucra el uso de hilos. Dice así: otras veces hacían un sucio y penoso sacrificio, juntándose en el templo. Los que lo hacían, puestos en regla, se hacían sendos agujeros en los miembros viriles, al soslayo por el lado, y hechos pasaban toda la mayor cantidad de hilo que podían, quedando así todos ensartados. También untaban con la sangre de todas aquellas partes al demonio, y el que más hacía era tenido por más valiente, y sus hijos desde pequeños comenzaban a ocuparse en ello, y es cosa espantable cuán aficionados eran a ello. Amigos, otro tema que yo sé que les va a llamar mucho la atención es el tema de los acompañantes de la muerte. En la mitología mesoamericana, especialmente en las creencias mexicas, el perro que acompaña a las almas en su viaje al inframundo es descrito como bermejo, es decir, rojizo o de un tono cobrizo. Este perro, generalmente un xoloitzcuintle, una raza ancestral de perros sin pelo, es de este color. Simbólicamente, esto es porque el rojo está asociado con la vida, la sangre y el sol, como ya mencionamos, elementos que son esenciales en las creencias prehispánicas. El color rojizo también puede representar la energía y la protección que necesita el alma en su travesía al Mictlán, guiándola a través de los obstáculos del más allá. En la cultura maya también existía la creencia en perros acompañantes
que ayudaban a las almas a cruzar el inframundo, conocido como Xibalbá. Aunque los detalles específicos sobre el color o características físicas de estos perritos no están tan definidos en comparación con la cultura mexica, el papel de estos animales era igualmente importante. Los mayas veían al perro como un guía muy leal que ayudaba a las almas a cruzar ríos o cuerpos de agua peligrosos, que eran barreras simbólicas entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y un dato interesante es que los mayas ya criaban perros para el comercio en el período preclásico hace unos 2500 años. Y esta actividad se intensifica durante el período clásico, haciendo que las ceremonias organizadas, que incluían el sacrificio de animales y humanos y la crianza de animales para la alimentación, desempeñaran papeles importantes en el desarrollo de la civilización maya. En contextos de alto estatus eran ofrecidos además animales considerados sagrados como jaguares y pumas. Y así, amigos, llegamos al final de este episodio sobre ritos funerarios y entierros. Antes de despedirme, les tengo que hacer un anuncio muy importante. Mariana Brillante se va a tomar un par de meses en los que estaré trabajando en la siguiente temporada que regresará el primer lunes de enero. Este espacio seguirá creciendo y evolucionando, pero siempre con contenido de la mejor calidad, y eso nos lleva un tiempecito. Así que mientras tanto los invito a seguir brillando porque su luz ilumina el camino de muchos. Nos vemos en enero en la segunda temporada del Café con Mariana Brillante. Hasta la próxima.